Buenos días, os doy la bienvenida a este nuevo Conversando con Europa, que, como sabéis, es un encuentro virtual en el que un eurodiputado o una eurodiputada hoy expone algunas de las prioridades legislativas en las que están trabajando en el Parlamento Europeo. Yo soy Jürgen, de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, y hoy vamos a conversar con Rosa Estarás. Rosa es miembro de las comisiones de Empleo y Asuntos Sociales y Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo. Y vamos a hablar con ella sobre los retos del turismo en Europa después de la pandemia. A vosotros, los asistentes, también os agradezco que os hayáis conectado y os invito a participar en la conversación. Podéis enviar preguntas a través del chat y yo se las formularé a Rosa de vuestra parte. Rosa, tú naciste en Mallorca, te licenciaste en Derecho y a lo largo de tu carrera política te has destacado por, entre otras cosas, la defensa de la mujer y de las personas con discapacidad. Y de hecho, ya hemos hecho un conversando contigo sobre estos temas en plena pandemia, hace un año, creo. Eras eurodiputada por el Partido Popular Europeo desde 2009 y antes fuiste vicepresidenta en varios gobiernos de las Islas Baleares y diputada en el Congreso. En cuanto al turismo, el tema que nos interesa hoy, y un ámbito laboral que genera el 10% de los empleos globales, Rosa, tú has pedido recientemente un plan europeo de recuperación centrado en las pymes, un tipo de empresa que en España emplea a 2/3 de los trabajadores de todos los sectores. Y también te has referido en términos positivos al certificado COVID que permitió, como hemos visto, que en el verano del año pasado, a diferencia de un año antes, existieran unas normas unitarias para todos los europeos y estos pudieran disfrutar de unas vacaciones seguras. Estas y muchas iniciativas más que tú misma nos podrás contar. Te agradezco de nuevo de corazón, Rosa, que estás con nosotros hoy para venir a hablar de algo tan importante como el turismo. Yo he puesto como backdrop ya mi cuadro de verano y estamos ya con temperaturas de verano y sin más preámbulos te doy la palabra, Rosa. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Jürgen, y también a toda la oficina del Parlamento Europeo aquí en Madrid. Y bueno, estoy aquí en el Parlamento Europeo, gracias a todos. Creo que es un tema muy oportuno el que vamos a tratar ahora. Mi experiencia en el turismo, yo he formado parte de la Comisión de Turismo y Transportes pues, los últimos 10 años. Ahora, como tenía, la verdad que tenía mucho trabajo ya con las comisiones que llevaba, no estoy en la comisión, pero hago un seguimiento porque es imposible ser de las Islas Baleares y no estar pendiente del tema turístico porque representa pues, casi el 45% de nuestro PIB regional, ¿no? Entonces, ha sido una preocupación constante, pero mucho mayor en los últimos años por el tema de la pandemia, porque ha sido con el transporte el sector más castigado por la pandemia. El sector turístico emplea entre directa e indirectamente a unos 27 millones de personas, lo que representa en la Unión un poco más de un 11% del empleo total de la Unión. Y como he dicho, el turismo genera una estructura regional muy equilibrada y repercute positivamente en todo el bienestar social y en toda la prosperidad de la propia Europa. De hecho, Europa es el primer destino turístico del mundo. La cadena de valor del turismo, porque el turismo representa toda una cadena de valor, es uno de los principales ecosistemas industriales de Europa y diríamos que hay 4 vectores que están muy vinculados entre sí, que son el transporte. Para el turismo debe haber conectividad. En el caso de las islas,
lógicamente marítima y aérea, es decir, allí es muy importante la conectividad. Sabéis que mucha parte del turismo, las islas están mayoritariamente están muy vinculadas al sector turístico y necesitan que lleguen aviones y barcos. Por lo tanto, el transporte, otro vector sería el alojamiento, la experiencia y la intermediación. Es muy importante la digitalización porque un tiempo, hace unos años, la gente iba a agencias a comprar su paquete turístico, pero ahora se está comprando todo digitalizado y online. Por lo tanto, transporte, alojamiento, experiencia e intermediación serían los 4 vectores muy vinculados entre sí. El sector está dominado por pequeñas y medianas empresas que generan empleo y riqueza en las regiones donde están implantadas. Bien, es verdad que tiene un efecto importante en lo que es el cambio climático, en esta lucha por el cambio climático, porque según distintas estimaciones puede representar entre el 5 y el 8% de las emisiones mundiales de CO2. Por lo tanto, también a partir de este momento siempre tendremos que hablar de turismo sostenible y de turismo es uno de los ejes centrales en lo que es el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, que es también uno de los grandes retos que tenemos encima de la mesa aquí en Europa. Como he dicho, el sector del turismo y del transporte han sido los sectores más afectados por la COVID-19. La verdad es que, bueno, se paralizó todo y ha influido muy duramente en todos los modos de transporte, pero particularmente en lo que ha significado la conectividad aérea y la reducción de servicios aéreos. Incluso esto se ha traducido en que han desaparecido algunas rutas. De hecho, la normalidad va a que vayan pues, resucitando rutas, pero muchas han quedado en el olvido. También se ha perjudicado con la pandemia a millones de pasajeros y de consumidores, pues incluso en sus derechos. Eso ha significado pues, muchos reembolsos complejos y a veces no atendidos del todo. Y claro, ahora estamos en la fase de recuperar la confianza de los consumidores, que es fundamental para el futuro del sector y por eso es necesario que haya seguridad. Entonces, por eso la Comisión en el plan de recuperación ha establecido que no se refiere a ningún sector, pero sí que da una serie de, diríamos, de ejes, concretamente da 10 ejes para que este plan pueda beneficiar a todos los sectores, pero entre todos los sectores al más perjudicado que ha sido el turismo, y habla de 4 ejes transversales, el plan de recuperación, que es el de transición ecológica, el de transformación digital, el de cohesión económica y territorial e igualdad de género. Y estas 4 ejes se desarrollan en 10 políticas palanca, donde hay pues, tema de infraestructuras, tema de agenda urbana, pero hay uno que es todo el tema de la modernización de las pymes y turismo. Entonces, el plan, el eje este del turismo, recoge 3.400 millones de euros exclusivamente para el turismo. Bien, básicamente, ¿a qué van a ir dedicados estos 3.400 millones? Pues a una transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad medioambiental, economía circular, todos los temas de energías renovables, de cambio climático. Sabéis que el Pacto Verde ambiciona para el 2030 55% de emisiones y en el 2050 la neutralidad climática y por eso el sector turístico se ha de implicar. Por lo tanto, pueden los fondos ir dirigidos sin ninguna duda a esta sostenibilidad medioambiental, pero también a una transformación digital de los destinos y de las empresas turísticas y luego también a la puesta en marcha de planes de resiliencia específicos en territorios extrapeninsulares o insulares. Y, por supuesto, a la competitividad. Ya tenemos varios modelos, por ejemplos de convocatorias relacionadas con el turismo que se han publicado este año. Uno ha sido el turismo, lanza la primera convocatoria del programa Experiencias España. Otro programa ha sido el de la digitalización del Camino de Santiago y otra convocatoria ha sido un programa para digitalización de empresas del sector turístico. Bien, yo he tenido conversaciones con el sector turístico y es verdad que los 3.400 millones sin duda es un avance,
porque de 0 a 3.400 millones de euros pues, para el sector turístico y focalizadas en este sector es importante, pero es verdad que podría haber sido más, porque se han perdido muchos puestos de trabajo y creen que la cifra es insuficiente, ¿no? Básicamente porque no compensa lo que serían las pérdidas millonarias del sector, que han superado los 100.000 millones de euros. Por eso, bueno, es una primera cifra, pero nos hemos quedado un poquito cortos. Sobre todo ahora en la inversión de este dinero tenemos que huir de planes como el Plan E, que incentivaba la obra pública, pero tiene que ser, el chip tiene que cambiar y tiene que ser para ser más competitivos, para ser más resilientes, para ser más digitales y para ser más sostenibles, ¿no? Que es un poco el objetivo principal. Bien, por lo tanto, vamos a apostar a partir de este momento por un turismo que sea seguro, es muy importante, que sea limpio y que sea sobre todo sostenible. Es necesario tener presente que la pandemia no ha terminado. Es verdad que parece como que hubiera desaparecido, pero puede haber nuevos repuntes. Por lo tanto, es muy importante dar confianza al sector. La guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, ha tenido un impacto importantísimo en todo lo que serían los terrenos transfronterizos, como Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria o los estados bálticos, sobre todo debido a la proximidad de la frontera con Ucrania. Pero ya hemos solicitado desde el Parlamento Europeo un plan de acción con ayudas financieras para apoyar al sector en estos países. Además, hay otro tema que afecta ahora al turismo, que es el aumento bueno, afecta a todos, pero especialmente también al turismo, que es el aumento de los precios de la energía durante el último año, porque ha impactado pues, a todos los sectores, como os he dicho, ¿no? Pero el turismo, el transporte y la hostelería son algunos de estos sectores y que, pues, de manera importante. Entonces, las administraciones deberían habilitar medidas para reducir el impacto del precio de la energía en todos estos sectores, pues con la reducción de impuestos lo que pasa es que es verdad que es inevitable que si no se hace algo, pues se traslada una gran parte de estos costes al consumidor. Sobre todo pues en los servicios de restauración o en los billetes de avión, y deberíamos hacer algo desde las administraciones para poder paliar este aumento de la energía, sobre todo en estos sectores. Tengo que decir que además, bueno, lo que he dicho antes, la digitalización del sector es importantísima porque las adquisiciones de productos y de los servicios turísticos se realizan en línea mediante medios digitales y por lo tanto, bueno, habrá que ir fomentando esto. La pandemia lo ha fomentado mucho, pero tendremos que trabajar más y, como os he dicho, hay muchos proyectos ahora de digitalización del sector. Una parte, aparte de estos 3.400 millones del Next Generation, se obliga ahora que un 35% de todas las ayudas tienen que ir dirigidas a sostenibilidad y un 20% a digitalización. Lo mismo en los fondos del marco financiero plurianual, es decir, si tenemos que cumplir el Pacto Verde, pues los fondos tienen que ir dirigidos ya obligatoriamente a esto con porcentajes para que nadie se desvíe del objetivo. Pensad que es muy importante el tema de la sostenibilidad. El otro día tuvimos un debate con Gabriel Escarrer, que es uno de los grandes, de las grandes empresas turísticas, yo creo que del mundo, y también con un catedrático de la Escuela de Hostelería de Palma de Mallorca sobre la sostenibilidad en el turismo, y ellos explicaban que efectivamente ellos ya lo han interiorizado y están en la vanguardia de lo que es la sostenibilidad de la economía digital, las placas solares, las energías renovables, la renovación de edificios, en todo lo que sería pues poder ir hasta en el año 2050 a esta neutralidad climática. Y porque además es muy importante, porque cuando se repite un turismo, alguien repite un destino turístico, tiene mucho que ver con la protección del medio ambiente. Cuanto más protejamos nuestro patrimonio, nuestro medio ambiente, más atractivo será el destino turístico. Yo recuerdo cuando estábamos en el gobierno de Baleares,
Y desde el principio pusimos en marcha unos planes de embellecimiento donde se embellecían las zonas, donde destinos maduros se reconvertían, donde se hacía una cosa que llamamos esponjamiento, por ejemplo, invertimos mucho en depuración de aguas, de tal manera que nunca una gota de agua sucia fuera al mar, para poder preservar la calidad de nuestras playas y de nuestros océanos, el aire. Bien, eso hace que, en el caso nuestro, Baleares fuera uno de los primeros destinos turísticos, porque es muy importante la calidad de la naturaleza, de los paisajes y la preservación como destino turístico. Además de lo que sería el tema de la protección del paisaje, de la naturaleza, está el tema del transporte. El transporte está vinculado, como he dicho, a la movilidad y al turismo, y es muy importante también el tema de combustibles y el tema de los vehículos para poder conseguir los objetivos del Pacto Verde. Y en este sentido, bueno, nos habla el Pacto Verde de fomentar vías alternativas que consuman menos, como el ferrocarril, pero eso es imposible en el caso de las islas y por lo tanto tenemos que ir pues, avanzando en nuevos combustibles y mayor digitalización para esta movilidad. También es muy importante en el turismo todo el tema de la cultura y el patrimonio cultural, de tal manera que ahí sí que se solicita que los Estados miembros puedan procurar una financiación suficiente para el fomento de la cultura, de la restauración y la preservación del patrimonio cultural, que es un elemento importante para el turismo y también es un elemento importante para la desestacionalización, porque tenemos muchas zonas, por ejemplo, el propio destino de Baleares, que necesita desestacionalizarse, alargar la temporada, porque el sol y playa pues dura lo que dura. Y entonces es importante el turismo, otros tipos de turismo, he dicho el cultural, el patrimonial, el de negocios, el sanitario, el vinícola, el de cicloturismo, etcétera. Entonces, tenemos que hablar de esas otras formas de turismo para poder conseguir que la temporada no sea tan corta y que poder diversificar el sector. Sin ninguna duda, el turismo rural tiene un papel fundamental en muchísimas zonas, porque son zonas que la alternativa del turismo rural les da una dinamización económica y que puede también contribuir a la protección de la agricultura y a la creación de empleo y a un relevo generacional. También es importante el deporte en el turismo, porque, como he dicho ahora, se está fomentando mucho el cicloturismo, pero el deporte es un reclamo para los destinos turísticos y puede haber interesantísimas oportunidades relacionadas con la actividad y eventos deportivos y tiene muchas sinergias con el turismo costero, el turismo rural y la desestacionalización. Bien, como he dicho antes, el turismo, lo dicen ya pues todas las empresas, está realizando inversiones importantes en la aplicación de los principios de la economía circular, impulsando, como he dicho, productos neutros desde el punto de vista climático, fuentes de energía limpias, eficiencia energética, no a los plásticos, utilización de aguas pluviales facilitando el reciclado, todo el tema de residuos. Es importante aquí la colaboración público y privada. Y luego hay otro tema que yo, sabéis que como también llevo discapacidad importante, es que siempre apostamos, yo creo que es por el turismo de calidad. Calidad no significa en ningún caso 5 estrellas. La calidad significa que cualquier turista, cualquier viajero, encuentre aquello que busca. El mochilero encuentre lo que busca, el que quiere un destino de hostal encuentre lo que busca, el que quiere un destino de negocios encuentre lo que busca. Es decir, que demos la respuesta adecuada a cada uno del viajero. Eso es la calidad. No hay calidad sin accesibilidad. El turismo tiene que ser accesible para todos. Aquí hablamos de niños, hablamos de mayores o de personas con discapacidad y entonces es importante para que sea accesible pues que haya una armonización de normas importante, mucha información, innovación. Yo siempre digo que para poder, cuando un destino queremos que sea accesible, entramos en las páginas y no hay muchos logos de accesibilidad, no están unificados en la Unión. Nosotros en España tenemos la silla de ruedas, pero
en otros países es una mano. Entonces ya tendríamos que estar unificando todos los temas de accesibilidad, porque al final pues creo que tenemos una oportunidad con todos los temas de innovación y avances tecnológicos. Es muy importante también en el turismo la formación del personal, es fundamental. Tú puedes ir a un destino, está todo perfecto, pero si la atención y la formación del personal no es correcta, pues puede eso hacer caer toda la cadena. Por lo tanto, hablamos de accesibilidad, de sostenibilidad, de digitalización, de conectividad, de formación, de innovación. Y luego también es muy importante, de seguridad, por supuesto, la promoción. Es decir, que sea una promoción adecuada del destino. Eso es importante. Es verdad que ahora Europa, con todo lo hemos pedido, con la resolución que aprobamos hace un año y medio, pues estudiar los temas de calidad, todos los temas que os estoy contando, pero en las conclusiones que recogimos el lunes sobre el futuro de Europa, vamos a recoger todas las conclusiones que van por ese camino, que se han establecido en materia de turismo, porque pensamos que es uno de los temas más relevantes que tenemos entre manos en la Unión Europea. Una cuestión importante es que se promueva el destino Europa como un destino pionero, y para eso estamos trabajando en una promoción conjunta del turismo de la Unión Europea en los mercados de terceros países, porque hemos sido los primeros en crear un pasaporte COVID, donde nos hemos unificado todos, y fue en tiempo récord que conseguimos hacer un pasaporte COVID que daba seguridad a todos, al viajero y al destino, porque también el viajero tiene que ser bien recibido en el destino, y para ser bien recibido es importante que se trabaje mucho la seguridad. Ahora se están desarrollando y se han desarrollado pues, paquetes sobre plásticos que efectivamente afectan también al sector, o el paquete de contaminación cero. Se ha hecho un laboratorio de turismo del mañana, que es un primer paso para lo que se llama una ventanilla única europea, y que sea un poco el centro de acceso a los datos en el turismo. Y luego también se van haciendo rankings sobre los mejores lugares para vivir y los mejores lugares para visitar, que también eso es interesante y tiene que ver mucho con la promoción. Y sobre todo, trabajar en la futura estrategia de la Unión Europea para turismo sostenible. El turismo sostenible significa que habrá que trabajar en la iniciativa Renovar, en la iniciativa Recargar y Repostar, o en la iniciativa Recapacitar y Mejorar. Yo creo que las cosas menos malas de la pandemia ha sido un poco el parón para repensar. Bien, en algunos destinos, por ejemplo en Baleares, se ha establecido una ecotasa hace unos años, turística. Yo soy de la opinión, no estoy especialmente contra de las ecotasas, pero con lo que ha sufrido el sector, yo creo que en la temporada baja no debería cobrarse esta ecotasa, y en la temporada alta nosotros pedimos que mientras se mantenga, pues se baje, porque al final tenemos que ayudar al sector de manera importante después de lo que ha sufrido. Y en cualquier caso, si se decidiera establecer, tiene que dedicarse a sostenibilidad. O sea, no puede ser que una tasa turística al final acabe cuadrando el presupuesto del gobierno de turno, sino que debería ser dedicada realmente pues, a embellecimiento, a patrimonio y sobre todo a sostenibilidad, a Pacto Verde, que yo creo que sería la prioridad. Creo que ya sabéis que en el Tratado nuestro de Funcionamiento de la Unión Europea se establece que la Unión Europea, aunque no tenga competencias directas en turismo, sí que la Unión Europea debe coordinar y complementar la acción de los Estados miembros en el sector turístico, y en particular pues promoviendo toda la competitividad de las empresas, pero sí que somos competentes en movilidad, y por eso desde este punto de vista hay que trabajar mucho para ayudar al sector. Pero la buena noticia es que los fondos europeos Next Generation dedican por primera vez en esos ejes y en esos parámetros, dedican por primera vez estos 3.400 millones de euros, y por lo tanto es importantísimo
que se destinen de la manera correcta y de la manera que toca, porque creo que es importante. Pensad que del Next Generation llegan a España 140.000 millones de euros, de los cuales la mitad son a fondo perdido, la otra mitad con condiciones bancarias muy, muy flexibles, pero que encima de la masa tenemos 1,8 billones con B de euros entre el programa de Next Generation y los fondos típicos europeos. Por lo tanto, necesitamos que todo este dinero se ponga al servicio de las transformaciones que necesita la Unión Europea, y una de las grandes transformaciones tiene que ser el sector turístico y toda la cadena de lo que comporta el sector turístico. Muchas gracias. Ahora, lo que queráis preguntar, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias a ti, Rosa. Creo que tu introducción ha demostrado muy bien que el turismo está vinculado con todos los temas grandes, ¿no? En los que estamos trabajando, la digitalización, el transporte, la sostenibilidad. Entonces toca un poco todo y la economía, ¿no? Y la economía y la recuperación. Me están entrando ya muchísimas preguntas, pero me gustaría empezar con una pregunta, algo que me ha llamado la atención al escucharte. Tú has hablado, de hecho, mucho de digitalización y, entre otras cosas, la digitalización del Camino Santiago. ¿Nos podrías explicar en qué exactamente consiste la digitalización, poniendo como ejemplo el Camino Santiago? Bueno, os cuento. Yo he pedido cuáles serán los proyectos que había sobre la mesa durante este año, ¿no? Que tiene 4 meses. Entonces me han dicho que uno de los proyectos que está sobre la mesa es la digitalización del Camino de Santiago, de tal manera que a través de aplicaciones informáticas que llegarían al usuario, uno pudiera seguir todo el camino, saber desde el que empieza el camino hasta dónde quiere acabar, todo lo que se puede encontrar, alojamientos, servicios, pues de tal manera que en una aplicación móvil uno pueda tener todo el recorrido, todas las ayudas y todos los servicios. Está sobre la mesa este proyecto y ahora está en estudio. Otro ha sido el programa Experiencias de España y otro ha sido la digitalización de algunas empresas del sector turístico. Son los 3 proyectos que en este momento en la convocatoria están sobre la mesa. Yo, si queréis, me informaré más porque han entrado, nada, hace estos meses, pero bueno, es básicamente esto. El presidente del Camino de Santiago aquí en el Parlamento Europeo es Paco Millán, que trabaja pues de manera absolutamente intensa, y entonces yo os envío donde queráis las características de este proyecto, que es, ya os digo, es un ejemplo de convocatoria sobre turismo que se ha presentado estos últimos meses. Creo que ya tengo una idea, pero eso ha cambiado mucho, ¿no? Desde la Edad Media, ¿no? Este Camino de Santiago, aparentemente, ¿no? Si ahora Sí. estás ya con las aplicaciones, entonces va a facilitar la vida de los peregrinos. Tengo aquí una pregunta de María Francisca Blasco López. Te agradece tu introducción y su pregunta es: en mi contacto con la industria veo que se están realizando esfuerzos en la digitalización de las empresas turísticas, tanto grandes como pymes, pero veo un gap de formación de los empleados que lo deben utilizar. ¿Crees que sería posible un nuevo programa para incentivar la formación en competencias digitales? Creo que es muy necesaria. Creo que lo has mencionado también en tu introducción un poquito, pero quizás puedes decir un poco más sobre este tema, Rosa. Pues efectivamente, mirad, el Next Generation, cuando por primera vez Europa contrae deuda conjunta y se endeuda para poder ayudar a los países que más lo necesitaban, y uno de los países que más lo necesitaba era España. Italia ha sido el primero, España el segundo, por los datos que teníamos de pandemia. Cuando se puso el dinero sobre la mesa, los recursos, ese plan y esa respuesta tan rápida que dio Europa y tan eficiente, lo primero que planteó Europa es que ese dinero tenía que ir dirigido al futuro. Y el futuro es sostenible, es digital y es innovación.
Entonces, se obliga a que ya os lo he dicho, 35% de estos fondos tienen que ir a sostenibilidad. Entonces, turismo tiene la S de sostenibilidad. Sí. Importantísimo que el turismo marque este horizonte. Y el 20% de todos estos fondos que se reciban tienen que ir a digitalización, porque al final la digitalización es limpia, es limpia, no es contaminante. Por lo tanto, es obligatorio que esos fondos vayan dedicados a esos dos grandes objetivos de sostenibilidad y de innovación. Evidentemente, también de igualdad y de valores europeos, Estado de Derecho, ¿vale? Que es otro tema evidente. Pero es muy importante la digitalización. La digitalización requiere formación y evidentemente los proyectos tienen que ser no solamente el proyecto de digitalización, sino la formación para poderlo emplear y poderlo saber emplear. Y por lo tanto sí que se contempla en todos los ejes todo lo que sería la formación de los trabajadores que van a tener que llevar a cabo esta digitalización. De hecho, si vamos a los ejes que marca el plan de recuperación, uno de los ejes, además de la transición energética, las infraestructuras y ecosistemas resilientes, uno de los ejes es educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades. Es decir, que se necesita formación. No solamente con los fondos Next Generation, los propios fondos del Fondo Social Europeo, que son fondos para la formación, también van a ir dedicados a la formación en digitalización. Es que lo que no puede haber es también engancho el tema digital, una brecha digital, es decir, todos nos hemos digitalizado un poco más después de la pandemia, pero preocupa también la brecha digital, que no tengamos también, por ejemplo, con el sector de los mayores o con el sector de la discapacidad, falta de accesibilidad porque no nos han formado digitalmente. Entonces tendremos luego una brecha digital que está, un poco sobre la mesa con los sectores, como te digo, de discapacidad o de gente mayor, pero también con los sectores, con el género. Entonces necesitamos formación y los fondos también van dedicados a formación. Muy bien. Hablando de sostenibilidad, tengo aquí una pregunta muy interesante de Norbert Bes Patronat del Turismo Costa Brava, Gerona. La sostenibilidad es una palabra usada casi hasta la saciedad, nos dice, pero parece que volvemos a los errores del pasado y en ese sentido podría poner muchos ejemplos como la presencia de megacruceros en Palma, en tus tierras. ¿Cómo encontrar un equilibrio? Bueno, el tema de los cruceros es un tema que está ahora en boga. Vamos a ver, es absolutamente importante, yo lo he dicho, la sostenibilidad y de hecho el sector está implicadísimo. Nos decía Gabriel Escarrel el otro día que están siendo vanguardia y pioneros en los hoteles que abren en España y fuera de España, ¿eh? Que también tenemos una planta hotelera pues, que es pionera en muchos destinos turísticos. La propia cadena que os digo, pues los hoteleros mallorquines, pues yo creo que con un porcentaje altísimo están en toda la zona del Caribe, y toda la zona de Latinoamérica y también en parte de Asia y ya están trabajando en la sostenibilidad, porque la sostenibilidad no solo es un país, es mundial, ¿no? Bien, el tema de los cruceros. Parece ser que el gobierno balear ha firmado un acuerdo con las patronales para limitar la presencia de los cruceros a una cantidad determinada, 3 cruceros de grandes dimensiones en Baleares, en Mallorca al día. Bien, parece ser que este acuerdo ha sido pionero, pero explico, ha habido un poco de lío en ese acuerdo porque no hay ningún estudio. A mí me gusta cuando, en fin, esta es una opinión mía personal, a mí me gusta que las cosas cuando se deciden tiene que haber estudios que lo avalen. ¿Qué estudio tenemos que diga 3, 4 o 5 o 1 o 2? Estos estudios no los hemos visto, no sabemos dónde están. Entonces tendríamos que tener
estudios que puedan argumentar esta situación. Bien, el gobierno ha decidido 3 en Baleares, con el acuerdo del sector, pero sus socios quieren 2, sus socios de gobierno. La autoridad portuaria quería más. Es decir, haya habido un debate entre unos que querían 4, otros que querían 3, otros que querían 2 y otros que no querían ninguno. El patronato de Girona estaría más en la línea a lo mejor de los que querrían menos. Yo digo que tenemos capacidad suficiente para estudiar el tema y donde los expertos tienen que decir a ver cuántos son los adecuados para términos sostenibles y económicos, porque siempre hemos de cumplir, por supuesto, con el Pacto Verde, yo creo que eso ya lo hemos interiorizado todos, pero también lo tenemos que hacer dialogando con la economía, porque la gente, muchas empresas, se han salido ya los comerciantes de Palma diciendo que ellos viven mucho del turismo y algunos de los cruceristas, entonces si van a tener menos recaudación, pues que alguien les ayude. Entonces, bueno, hay que intentar escuchar a todo el mundo y buscar el equilibrio. Y para eso es muy importante estudiarlo. Entonces, yo no sé si esta decisión se ha amparado en estudios, porque se ha solicitado reiteradamente qué estudios han amparado esto y no sabemos, no nos han exhibido ningún estudio. Y bueno, yo creo que el sector ha dicho 3, pues porque podría haber sido peor, pero no sé exactamente qué estudio ha basado el número, pero efectivamente tenemos que ir por la vía esa de la sostenibilidad dialogando con la economía. Ya me imagino que es una lucha bastante intensa que tienes con este tema, ¿no? Porque hay intereses económicos, intereses de sostenibilidad, también, Pero opiniones diferentes entre los Estados miembros, ¿no? claro, pero Jürgen, te voy a poner un ejemplo de un proyecto que es muy sostenible y muy económico. Mira, yo fui teniente alcalde del Ayuntamiento de Valldemosa, vicealcalde durante 15 años y conseguimos un proyecto europeo que era una OTI, una Organización Territorial Integrada, allá por el año 91, que consistía en que el pueblo de Valldemosa, que es un pueblo de 2.000 habitantes, pero es un pueblo muy emblemático en Mallorca, es como hablar de Brujas para Bélgica, donde fue Georges Chopin, donde se fue a vivir el archiduque Luis Salvador, etcétera, etcétera. Es un pueblo en la montaña muy bonito. Decidimos levantar todo el asfalto del pueblo y empedrarlo de piedra vieja y hacerlo todo acire y peatonal con un proyecto europeo. Eh, entonces el pueblo dio la vuelta. Toda la ocupación de vía pública en las cafeterías y restaurantes prohibimos todos los aerosoles y todo tenía que ser de madera o de mimbre. El pueblo, que ya era bonito, fue impresionante. Pero también dejamos que aquellos que tenían un portal en el pueblo pudieran desarrollar una actividad económica. Nunca en la vida hemos tenido tantos visitantes. Prácticamente no hay nadie que no venga y haga una visita a Valldemosa y a su famosa cartuja de Valldemosa. Sabéis que allí también tenemos a Michael Douglas y a Catherine Zeta-Jones. Bueno, Mm, pues gracias a ese medio ambiente, a ese empedrado, a esa protección, a esa eliminación de ocupación de vía pública de plásticos, se dinamizó el pueblo de tal manera que la economía se multiplicó por 10, pero dejamos abrir negocios para aprovechar esa dinamización. Es decir, hemos de buscar proyectos sostenibles y económicos. Existen con creatividad, con innovación, con digitalización, con nuevos estudios de energías limpias como el hidrógeno. Existen. Y los hoteleros son pioneros en la sostenibilidad. Yo siempre digo que es muy importante la colaboración público y privada. El sector hotelero mayoritariamente está dando el do de pecho en todo el tema de sostenibilidad y en todo el tema de innovación. muy interesante. Rosa, aquí tenemos una pregunta que es menos de contenido, más de procedimiento, y es una pregunta que nos llega mucho y seguro que también te llega mucho a ti, de Fernando Asensio. Fernando quiere saber, aparte del programa Futuro de Europa, ¿a quién se puede enviar una iniciativa turística
que se considera especialmente buena para la Unión Europea y también para tener una respuesta? Vale, bien. El tema es que las empresas del sector turístico eh, pueden optar a las convocatorias que se han hecho con estos 3.400 millones de euros a través de los ministerios y a través de las comunidades autónomas. Entonces, se tiene que dirigir a su comunidad autónoma. Normalmente tendrá el Departamento de la Consejería de Turismo. Algunas comunidades autónomas lo tienen residenciado en su oficina europea, dependerá de dónde esté la competencia, dirigirse allí y presentarlo. Ese es un poco el camino. O bien el Ministerio o bien las propias comunidades autónomas a través del servicio que hayan habilitado al efecto. Es verdad que hay que hacer un poco de autocrítica. El dinero no está llegando de los fondos Next Generation con la rapidez que toca. Por eso también pedimos que se quite burocracia y que se agilicen los procedimientos. Y no está llegando a las pequeñas y medianas empresas, que al final es lo que necesitamos que llegue, a las personas. Entonces, eso es, yo me reuní con la mayor parte de sectores de las pymes y se quejaban de que volvía a ser un poco galimatías. Entonces, tenemos que al final, y ahí tiene mucho que ver el trabajo del Gobierno de España, flexibilizarlo todo y que llegue de verdad a la gente, ¿eh? Estos fondos, como digo, se gestionan directamente por parte del Gobierno a través de los ministerios, a través de las comunidades autónomas, que irán lanzando licitaciones, las licitaciones pertinentes en sus ámbitos competenciales. Entonces, yo lo que sugiero, por ejemplo, en el caso de Baleares, sería ir a la oficina del Centro Baleares Europa y allí nos le conducirán donde sería una buena idea. Pero bueno, sobre todo hay que hacer un llamamiento a la rapidez y a la flexibilidad para que estos fondos lleguen ya, porque los dineros están y son necesarios que lleguen ya, sin demora. Ya, menos burocracia, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Gracias, Rosa. Tengo aquí una pregunta de Pablo García. Hola, Pablo, le conozco personalmente. Buenos días, muchas gracias por tu intervención. Me gustaría saber cuándo crees que dejará de estar en vigor el certificado COVID. La Comisión lo ha extendido hasta junio de 2023, pero el Parlamento quiere retirarlo antes, si se dan las circunstancias. ¿Cuál es tu opinión? Pues, a ver, yo creo que el certificado COVID ha dado seguridad. Como he dicho antes, seguridad al que viaja, al viajero, pero también seguridad al destino. Es muy importante que el turista es un amigo y que cuando tú llegues al destino haya hospitalidad. La hospitalidad con la pandemia tiene que ver mucho con la seguridad. Y lo ha hecho en un tiempo récord y, por lo tanto, yo ahí estoy orgullosa de la Unión Europea, ¿no? Eh, es aventurado opinar, claro, la Comisión habla de junio del 2023 porque como ya vamos por no sé cuántas olas y parece que ahora hay un repunte importante en toda Europa, le han preguntado a la ministra si cree que esto es una nueva ola y ha dicho, pues ya no sé si es una nueva ola o es un repunte de la pasada ola. Bien, como no sabemos, parece que hemos entrado en una normalidad, parece que el virus es menos agresivo, pero empleo el verbo parece porque no tenemos la seguridad en ningún caso. Por lo tanto, yo entiendo que el objetivo es poderlo retirar para que haya menos burocracia a la hora de viajar, ¿eh? Es verdad que había un momento que tenías que llevar la vacuna, el PCR, el billete, era un poco agobiante, la verdad, viajar, ¿eh? Entonces tenemos que facilitar, pero todo dependerá de la evolución de la pandemia y de que las mutaciones no sean agresivas. El objetivo es quitarlo cuanto antes. De hecho, el Parlamento, hace una semana en el Parlamento Europeo que no llevamos mascarilla, ¿eh? En Bélgica se quitó hace mucho tiempo, pero Ya. dentro del Parlamento ha sido hace muy poquito porque convivimos en un plenario pues que no tenemos una distancia de seguridad ni en las comisiones. Por lo tanto, creo que el objetivo y las ganas y en fin, la ilusión es quitarlo cuanto antes
pero todo va a depender de las mutaciones de la pandemia. Mm. Ricardo nos pregunta, ¿cómo se puede mejorar e incentivar el turismo rural mediante el plan de recuperación? Creo que lo has mencionado también ya y quizás puedes Bien, añadir un poco sí, más. sí, sí, sí. Diríamos que el turismo rural y también lo que son las zonas costeras pueden crear nuevos productos, servicios o experiencias turísticas que aprovechen de una manera sostenible los recursos locales existentes. Es decir, en este proceso es muy positivo la implicación, por ejemplo, del sector primario, de lo que es agricultura, ganadería, pesca, para comercializar los productos, difundir las tradiciones culturales o la gastronomía. Es decir, el turismo rural también, además de ir muy ligado al sector primario, va muy ligado a la gastronomía, que es fundamental en el turismo. Es importantísimo la importancia que reviste para el sector turístico todo el tema de la gastronomía, las rutas gastronómicas y también todo lo que es la restauración. La restauración de calidad también es primordial. Por lo tanto, se puede apostar por este sector unido a la innovación y a la sostenibilidad, ¿no? Implicar al sector primario yo creo que es importante. Pensar que el turismo rural tiene un papel muy, muy importante en muchas zonas en las que las alternativas económicas son limitadas y, por lo tanto, lo que he dicho, que el turismo rural puede dinamizar de manera importante estas zonas porque puede proteger a la agricultura en esas zonas, a la agricultura local y a pequeña escala, pero también puede crear oportunidades de empleo importantes para el relevo generacional y para luchar contra el proceso de despoblación en algunas de estas regiones. Bien, también es importante, es otra cosa, el turismo, como he dicho antes, de salud, todo lo que sería los balnearios, el bienestar, porque pueden generar un potencial competitivo importante y también puede generar innovación en vista de los cambios demográficos y también porque ahora hay una sensibilización importante en torno a la salud. Pero bueno, yo creo que la pregunta en concreto del turismo rural, creo que es uno de los sectores donde se puede, con imaginación y con innovación, explotar muchísimo más y conseguir proyectos muy bonitos. Mm. Em, Muchas gracias por vuestras preguntas. Me impresiona también la calidad de esas preguntas porque creo que van directamente al grano. Tengo aquí algo sobre la guerra que has mencionado al principio. Nos pregunta Lucía González Rodríguez. Muchas gracias por tu intervención, Rosa. Em, ¿Crees que la guerra de Ucrania está afectando al turismo y concretamente a aquellos países fronterizos con Ucrania? Y le gustaría saber, a Lucía, si se nota el efecto en más aspectos, como la pérdida de turismo ruso en la Unión Europea. Y tiene razón, ¿no? Teníamos muchos turistas rusos en toda Europa. ¿Ya se está notando algo? Bien, por supuesto que la guerra de Ucrania ha tenido un impacto en el sector turístico, porque al final genera inseguridad, genera desestabilización, pérdida de competitividad, subida de precios. Claro, eso afecta seguro. La inflación en España la teníamos antes de la guerra. Lo que pasa es que es cierto que la guerra la ha incrementado esa inflación. Pero sin ninguna duda la inflación es un enemigo del turismo, no saber. O sea, estar subiendo los precios permanentemente, pues un 10% es una barbaridad, ¿no? Pero claro, ¿dónde ha afectado más? ¿Dónde ha sido un golpe letal? Pues en las zonas fronterizas, como he dicho antes, sobre todo en Polonia, en Rumanía, en Eslovaquia, en Bulgaria o en los estados bálticos, precisamente por la proximidad de las fronteras con Ucrania y por temor a la guerra, porque nadie coge o muy poca gente coge un avión cerca de un bombardeo. O sea, eso es Eso lógico. es. Entonces, por eso el Parlamento ya ha solicitado a la Comisión un plan de acción con ayudas financieras para que se apoye al sector en estos países, sobre todo que son países
que además están ayudando en las tareas de alojamiento de las personas que huyen de la guerra. Estamos ayudando todos, pero especialmente aquellos que están con mayor proximidad. Por lo tanto, qué duda cabe, ha afectado en todos los sentidos y evidentemente pues ha afectado al turismo y al transporte, que el turismo sin transporte no es posible. La llegada de turistas rusos. El turista ruso era un turista, además, con mucho poder adquisitivo y, por lo tanto, sí que cuando hagamos los balances veremos que tenemos ahí pues, un déficit. Pero es verdad que nos hemos abierto a nuevos mercados, porque ahora el mercado americano, por ejemplo, vamos a inaugurar el 1 de junio, creo, la ruta Palma de Mallorca-Nueva York. Con lo cual ya nos están diciendo el sector que se está abriendo un mercado importantísimo hacia todo lo que es el mercado americano o en los mercados nórdicos. Pues suecos, que ya tenían muchísima implantación, suecos, finlandeses, noruegos, bueno, todo el mercado nórdico. Entonces nos tendremos que abrir a nuevos mercados y tendremos que trabajar en lo que es la promoción de la propia Unión Europea. Por eso os he comentado antes que queríamos hacer y que estamos haciendo una apuesta por promover el destino Europa con una promoción conjunta del propio destino en los mercados de terceros países y explorar mercados nuevos. Y para eso se necesita esa conectividad. Mira, Palma, bueno, Mallorca es el destino del mundo mejor conectado con Alemania, eh, pero gracias a que nosotros tenemos casi un puente aéreo. Sin aviones no habría ninguna posibilidad. Yo en este momento tengo casi más rutas con Frankfurt que con Madrid o más rutas. Yo voy a Estrasburgo porque yo tengo muchas conexiones con Baden, que está a 60 kilómetros de Estrasburgo, y con Stuttgart y con Basilea, o sea, tengo muchísimas Mm, conexiones. Entonces, la conectividad es fundamental para que el destino despierte. Entonces, lo primero es abrir esa conectividad y explorar nuevos mercados. mm. Y si me permites, también nos va a faltar quizás el turismo chino, ¿no? Porque bueno, como país, China sigue cerrado totalmente. ¿Nos va a afectar en España? ¿Nos va a afectar mucho en Europa o no es un problema grave? ¿Cómo lo ves, Rosa? Bueno, el turismo chino, evidentemente habrá una afectación, pero los últimos datos que nos da la Federación Hotelera es que en España, que diríamos que estamos un poco más lejos del foco de los bombardeos, claro, la afectación va a ser menor que en las zonas fronterizas. Pero sin ninguna duda es un tema a tener en cuenta y además es un turismo importante por el número de población que es y por la movilidad. Entonces, bueno, habrá que trabajarlo, ¿eh? Habrá que trabajarlo y habrá que promover el destino y trabajar mucho en los temas de seguridad. Es que sin seguridad no hay turismo, ¿eh? Y el tema de seguridad está sobre la mesa no solamente sanitaria, también una seguridad en cuanto a que cuando llegues al destino vas a estar seguro y no vas a tener ningún problema para poder volver. Entonces, la seguridad es fundamental. Es que al final el turismo es tan transversal porque yo creo que nadie iría a un destino turístico donde no hubiera una buena conectividad, evidentemente, una buena formación, lo hemos dicho, pero luego también un buen modelo sanitario, porque la pandemia nos ha enseñado, por ejemplo, yo me encanta Asia, pero yo ahora me pregunto, uy, ¿y si cojo el COVID, qué respuesta tendré allí? Eso puede frenar el poder coger un avión, cosa que antes lo hacías de manera más irreflexiva. Con lo cual ahora estamos en un momento en donde tendremos que plantear para que los destinos, el consumidor vuelva a tener confianza, la seguridad sanitaria, pero también la seguridad en cuanto a tu persona en todos los sentidos. Efectivamente. Bueno, el tiempo ha volado, ya estamos casi terminando, pero todavía tengo aquí algunas preguntas. A vosotros, a los oyentes, os quiero decir que si tenéis o si os quedáis con una duda, Rosa, creo que tú estás de acuerdo que Sí, pongamos tu email de oficina sí, ahí en el chat, entonces la gente puede entrar en contacto directo contigo. También nos podéis
contactar a la oficina aquí en Madrid y lo podemos mandar a Rosa todo. Entonces, estaremos en contacto aquí, ¿eh? Vamos a seguir conversando y estar en diálogo con vosotros. Pero tengo aquí una pregunta que te quería hacer aquí en vivo, Rosa, de María José Mateos, de la Asociación Profesional de los Guías de Turismo de Madrid. María José te pregunta, desde la asociación enviamos una pregunta importante para nosotros que somos mediadores entre el turismo y nuestro patrimonio. Los guías de turismo oficiales estamos teniendo una competencia desleal feroz de los free tours. Y añade que los free tours ejercen sus servicios sin ninguna regulación. ¿Se va a hacer algo? Es una pregunta muy específica, pero quizás Sí, puedes decir algo, Rosa. sí, esto es competencia de las comunidades autónomas que tienen en su departamento los servicios de ordenación turística, donde ordenan el turismo y donde ordenan em, cómo tiene que ser un establecimiento, cuáles son los requisitos, qué pasa con, si no es un hotel, un alojamiento turístico, qué pasa pues, con las viviendas vacacionales y los guías. Entonces, es la comunidad autónoma la que tiene que ordenar y preservar que no haya intrusismo y ordenarlo de manera inteligente. De tal manera que si hay una apuesta por la calidad, hay una apuesta por la formación, pues efectivamente el que está formado tiene un plus y eso tiene que ver con la calidad. Entonces yo soy de las que pienso que todo lo que sea garantizar la calidad y efectivamente el guía turístico la garantiza porque tiene una formación y una titulación, es mi apuesta. Pero depende de no es una competencia estatal, sino que depende de la ordenación que haga cada comunidad autónoma. Vale. Y una última pregunta, otra vez de Pablo García. Gracias por tu anterior respuesta, Rosa. También me gustaría que nos comentaras qué problemas crees que podría solucionar una eventual agencia europea de turismo, ya que el Parlamento ha apoyado su creación. Pues mira, me encantaría, y ahora os digo por qué. Primero, las calidades en Europa no son las mismas y deberíamos unificar calidades, por ejemplo. Una calidad en España o en Francia no es como en Hungría o en Rumanía o en Suecia. Unificar calidades para que el turista, el viajero, el amigo, cuando vaya al destino y vea una calidad, tenga una noción europea de calidad. Ahora es muy diferente un 3 estrellas, un 4, un 5 o una Q de calidad en el país, incluso en la propiedad. En algunos países, como nosotros que lo tenemos también transferido a las comunidades autónomas, pues que haya una cierta unificación de calidades. También una cierta unificación de símbolos. El turista, la gente mayor o dependiente o el discapacitado, mira que el destino sea accesible, pues que en el transporte, que haya deporte accesible, que haya el hotel sea accesible, que sea accesible también todos los temas de aeropuerto. Bueno, pues que hubiera un símbolo que te diga accesible, porque ahora hay 50 símbolos y tú puedes entrar en un destino, pedir la accesibilidad y no entender el símbolo informático, porque son totalmente distintos. Por lo tanto, unificaríamos también esto. Pero luego unificaríamos temas como lo que ha pasado en la pandemia. Pues unos tenían una cuarentena de una semana, los otros de 5 días, los otros de 7, los otros no tenían cuarentena, unos es obligatorio mascarilla, otros no era obligatorio mascarilla, unos te pedían 300 documentos, otros no te pedían ningún documento. Oye, que al final yo decía, bueno, a ver qué me van a pedir, qué me van a pedir en este destino. Unos te pedían PCR, otros te pedían antígenos, otros no te pedían nada. Entonces, en los temas de seguridad, unificarlo. Ujú. Entonces, creo que se pueden hacer tantísimas cosas y luego en los temas de promoción, pues promoverlo como destino conjunto. Es verdad que habrá alguna ocasión, si hay una feria universal, pues que promocionaremos aquel destino, en los temas de deporte, en los temas de intercambio de buenas prácticas. Se pueden hacer tantas cosas, tantas y tan inteligentes que estamos tardando en hacer esta agencia. Bueno, y quizás incluso
llegaremos a llevar a esta agencia a España, ¿no? La sede de esta agencia, pero eso tenemos No, que... ya me gustaría mucho llegar a A mí España. también. Y yo digo Baleares, pero podría ser cualquier región española, Bueno, Baleares, yo puedo vivir con Baleares también, ¿eh? estaría muy bien. Por ejemplo, el tema de cruceros que me han pedido antes, oye, pues la agencia europea nos daría unos parámetros, unos estudios, porque esta agencia europea también podría desarrollar estudios a nivel europeo. Pues es verdad que no es lo mismo Baleares que el mar Báltico, lo comprendo, y que no es lo mismo un crucero en las islas griegas, que cada isla tendrá sus parámetros, pero se podrían hacer muchos estudios científicos de pesos solventes. En el tema del Pacto Verde, dialogando con el turismo, también la agencia europea nos iluminaría mucho más, porque claro, ahora cada uno va haciendo sus estrategias, pero estaría bien una estrategia global, porque al final juntos somos más fuertes. Ujú. Y quizás la próxima vez que nos encontremos aquí, ya nos puedes contar un poco más de la agencia que ya se Sí, habrá establecido, ¿no? En este sí, momento. sí, porque yo Rosa, estoy prácticamente encima de que se haga esto y que se haga la estrategia de la Unión Europea para Turismo Sostenible. entonces ya apuntado, ¿eh? Que vamos a hacer un conversando para que nos expongas un poco la estructura y todo lo que va a hacer esta agencia. Rosa, muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando durante mucho tiempo más, pero ya hemos hablado una hora más o menos, entonces ya vamos a terminar. Muchísimas gracias a los oyentes, muchísimas gracias al equipo Media Luna, muchísimas gracias a mi equipo, a Carmen y a Gonzalo, que habéis preparado esto fantásticamente, pero sobre todo, muchas gracias a ti, Rosa. Y Muchas creo gracias. que vamos a seguir haciendo nuestros conversando o online o presencial en el futuro porque con tu gama amplia de temas siempre vamos a encontrar algo para hablar. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que tengáis un buen día. Parece que va a ser un día hermoso y ahora estamos todos inspirados a viajar, ¿no? Gracias. Buen día a todos. Gracias. Adiós.